tardes, estimados televidentes. La verdad que sí, que me hace vibrar de gozo hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, sin saber nada de nuestras vidas, bendito Dios, aleluya, de quién está hablando, mejor dicho, Él me amó. Él me amó, y me ama en el nombre poderoso de Jesús. Como lo hace conmigo, lo hace con toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Y de eso es que te quiere hablar este hombre, este varón de Dios, que te invita también para los cultos que se llevan a cabo en la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, casi Don Bosco. Ahí nos reunimos por este mes, oíme bien, por este mes de abril, nos reunimos a la hora 19. Después en mayo veremos, porque viste que ya está oscureciendo más temprano. Entonces, los miércoles tenemos reunión de oración. Ahí vamos a orar y a clamar al Dios vivo y verdadero. Los domingos a la misma hora tenemos los cultos, el culto general, el culto evangelístico, el culto de la familia, donde realmente la presencia de Dios no es esquiva, a Él está, Él es el primero que está esperándonos. Te invitamos a la iglesia Aposento Alto para que juntos y en armonías alabemos y adoremos y recibamos la bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Porque claro que sí, que es necesario buscar a Dios en todo tiempo, como dice la palabra de Dios. Orad sin cesar. Ese fue el mensaje del día miércoles en el culto de oración, que tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, y Él enseguida se enternece y comienza a concedernos los anhelos de tu corazón. Te podés comunicar con la pastora Cecilia Cheveste, te podés comunicar con quien está hablando, con el pastor Edgardo Pujolar, y con mucho gusto, como lo hacemos a diario con las personas, vamos a estar atendiéndote, porque realmente hay necesidad de Dios. Hay necesidad de conocer y saber quién es Jesús. Y para eso tenemos el manual de vida que nos ha dejado el Señor, que es la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber cuáles son las cosas que a Dios le agrada que hagamos y las que no hagamos. Bendito Dios. Y las que no podemos nosotros abandonar, dejar y despojarnos si buscamos con fe, que es el mensaje de hoy. La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si buscamos con fe la presencia del Señor y sabemos que hay algo que nos cuesta desprendernos, le decimos a Él: Señor, yo quiero, pero no puedo. Y el Señor te va a decir: ¿sabes una cosa? Yo puedo. Ven a mí. Él nos dice en su palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y es por eso que hablo con gozo, como decía recién la canción que presenta el programa de la Iglesia Aposento Alto, con gozo vengo porque quiero hablar de la salvación, y hoy el tema es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe, muchos hombres en el Antiguo Testamento agradaron a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe Abraham, Isaac, Jacob, tantos hombres de Dios que es innumerable la lista, incluso Rahab, la ramera. ¿Por qué hago hincapié? Porque era una mujer, era una prostituta, que por su fe, cuando le dio hospedaje a esos dos espías que estaban desesperados en Jericó buscando un lugar para esconderse, ella por fe le dio un lugar en su casa. Eso es impresionante. Y esa ramera, con el tiempo, pasó a ser la bisabuela del rey David. Dios tiene todo preparado. Dios conoce desde y hasta la eternidad y tiene cosas maravillosas, hermosas, preciosas para ti. Pero tenés que tener fe. Dios a todos nos da la misma medida de fe. Nosotros somos los que la hacemos germinar, la que la hacemos crecer, la que la hacemos realmente avanzar en las cosas del reino. ¿Cómo te encuentras tú si no tienes a Jesús, para hoy entregarle el corazón al Señor y Salvador de nuestras vidas, y después comenzar a hacer brotar, a hacer crecer esa fe tremenda en el nombre de Jesús? Muchos, con lástima y con dolor en mi corazón, lo digo, han depositado la fe, pero han escalado el primer peldaño nada más de esa escalera
que lleva a la vida eterna. ¿Por qué te digo escalera? Porque hay una alabanza que dice: vamos escalando peldaño, vamos mirando la luz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa. Claro que sí, que en Jesucristo tenemos la recompensa, pero tenemos que depositar la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Para eso que yo en el día de hoy te voy a hablar de la fe que tuvo Moisés para sacar ese pueblo de Israel por el desierto, y no anduvo una semana ni 15 días, anduvo 40 años, bendito, siendo insultado, siendo menospreciado, siendo muchas veces hostigado por el pueblo, reclamando las cosas. Y hoy en día, esto pasó hace 1000 y pico de años, 2000 y pico de años atrás, 3000. Hoy en día la gente sigue exigiendo las cosas, pero no quieren agradar a Dios. Porque el pueblo de Dios, allá en el año 1450 a.C., para ser más precisamente, bendito Dios, hace ya 3400 y pico de años, el pueblo de Dios salía y le exigía a Moisés. No ponía los ojos en Dios, le exigían a Moisés, y Dios quiere que nosotros, sin haberlo visto, creamos. Por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, Es por eso que en Hebreos se enumera todos los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque después que Jesucristo vino a nacer como hombre, nacido de mujer como hombre, ya es distinto, porque antes se vivía por la ley, ahora se vive por la gracia, que significa favor inmerecido. Pero más adelante vamos a estar nosotros hablando de un tremendo hombre de Dios. Hubieron muchos, y sigue habiendo tremendos hombres de Dios hoy en día, bendito Padre Celestial. Pero yo te quiero hablar de un hombre que tuvo un encuentro con Dios y aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la conversión de Saulo. Él aparece en el capítulo 7, versículo 53 más o menos, cuando le dan muerte a Esteban, uno de los diáconos que había levantado, que habían levantado en aquel tiempo para que atendiera a las viudas y las necesidades de la gente, porque los apóstoles se habían dedicado a predicar la palabra. Y cuando lo matan a Esteban, depositan la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Pero ese joven llamado Saulo, siendo en aquel tiempo un perseguidor de la iglesia, un hombre que hostigaba a los del camino, como le llamaban a los primeros cristianos, a los creyentes, los hostigaba y pedía cartas para ir a llevarlos presos y a golpearlos y a maltratarlos. ¿Qué pasa? Una vez que ese hombre realmente tiene un encuentro con Dios, porque él iba ansioso hacia Damasco a buscar los cristianos para maltratarlos, ahí se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae de la cabalgadura donde iba, él cae del caballo, y desde el suelo él ve una luz resplandeciente y esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice de inmediato: ¿quién eres, Señor? Ya automáticamente, al instante, él lo llamó Señor. Y ese perseguidor de la iglesia, Saulo, que posteriormente fue llamado Pablo, de perseguidor, de maltratador, porque él se había criado a los pies, él había aprendido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, un maestro de la ley, y él conocía así las cosas de Dios, pero que no creía, en el que no creía era en Jesucristo de Nazaret. Y ahora más adelante, cuando vayamos a la lectura, vamos a ver lo hermoso, lo maravilloso. Yo te voy a llevar en un relato con todas las cosas que ese hombre de Dios pasó. Ese hombre de Dios sufrió por causa del Evangelio. De perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido por aquellos mismos que él
servía con anterioridad. Vamos a un tema musical, porque el Señor Jesús nunca te deja de a pie, como se dice un poco en la juerga mundana. Nunca te deja de a pie. Él siempre está dispuesto a estar al lado tuyo. Escuchamos con atención y después de esto viene el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Claro que tenemos que confiar en el Señor, creer en el Señor y depositar la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor, Jesús es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ya Saulo quedó atrás. Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo.
que es la misma persona, pero el apóstol Pablo, una vez que tuvo ese encuentro genuino con el Señor, que es lo que necesitamos los cristianos, tener un encuentro con el Señor. Sí, pero yo creo en Dios. Te tengo que decir una frase que dice Jesús: los demonios también creen y tiemblan. Por eso tenemos que creer en Jesús, hacer las cosas que el Señor nos pide y realmente andar como Dios pide que andemos. Y entonces el apóstol Pablo no solo que tuvo un encuentro genuino con Jesús, sino que él, después que pasó unos tragos amargos en el Evangelio, porque de ser perseguidor a comenzar a predicar la palabra, algunos lo miraban de reojo como diciendo: ¿y este qué? ¿Cómo es la cosa? Hace un tiempito atrás nos perseguía, nos golpeaba y ahora está hablando de Jesús. Pero eso, él perseveró, él tuvo que pasar momentos muy difíciles y bueno, y comenzó a realizar los viajes misioneros. El apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas, él hacía carpas, bendito Dios de la gloria, para recibir la remuneración, y con eso él pagaba los pasajes para hacer los viajes misioneros. Y en uno de esos viajes misioneros, él fundó la iglesia de Filipo, que fue la primera iglesia en Europa, que ya hemos hablado en otros programas de esa conversión de los filipenses. Bendito Dios, que se encuentra por allá, por el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23, cuando realmente él fue puesto en la cárcel. Bendito Dios de la gloria, cuando andaba en Filipo predicando la palabra. Y de los únicos que recibía ofrenda el apóstol Pablo era de los filipenses. Después de ninguna otra iglesia que fundó, él no aceptaba nada, porque dice que él no quería ser gravoso con los hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, no ser gravoso con la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Tenemos que llevarle, sí, tenemos que darle la palabra de salvación, tenemos que predicarle el evangelio a la gente. Muchas veces nos preocupamos en otras cosas y no le hablamos realmente de las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, porque ninguno es salvo por obras. Somos salvos por gracia, como lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, el Señor me encontró y con cuerdas de amor me trajo a su presencia, y por gracia somos salvos. Por gracia. No es necesario acusar el golpe, no es necesario poner nada para ser salvo. No, hay que poner los ojos en Jesús, hay que creer en Jesucristo y vivir como a Dios nos pide que vivamos. Eso es realmente el ejemplo, el testimonio de un cristiano, porque aquel que no conoce a Jesús es el que te está mirando, es el que te está observando, y muchas veces no precisás andar con una Biblia predicándole a todo el mundo, con tus acciones, con tu manera de expresarte, es que realmente la gente se convierte y viene a los pies del Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. Y Pablo hacía eso, recorría, lo golpeaban, lo encarcelaban, fue golpeado con látigo más de 4 veces, lo encarcelaron, lo pusieron en los calabozos peores, los pies en cepo, las manos encadenadas, pero él seguía hablando de Cristo Jesús. Tuvo naufragio no sé cuántos también, bendito Dios de la gloria. Y ese es el apóstol Pablo, ese es el siervo de Dios que seguía sin cesar hablando de la salvación. Oh, bendito Dios. Anduvieron personas de más cristianos al lado de Pablo, pero muchos no soportaron el trote, no aguantaron el ritmo incesante de predicar la palabra de Dios. Y porque muchas veces los cristianos queremos hablar de Jesús y que todo nos vaya bien. Pero muchas veces, por causa del Evangelio, somos vituperados, somos menospreciados, somos no encarcelados hoy en día, gracias a Dios, porque tenemos libertad de culto. Pero sí hay que pagar un precio. Y te lo puede decir este varón, cuando yo no era pastor, que muchas veces dije esto o aquello. Y yo ya le pedí perdón al Señor, porque hoy en día que estoy en los zapatos del pastor,
sé lo que realmente somos muchas veces las tristezas que recibimos de la gente que las alegría. Pero tenemos uno que nos da gozo. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da alegría, que nos da valor, que nos da ganas de hablar con denuedo, con valentía. Y el apóstol Pablo le pedía, yo quiero que para hablar con denuedo, con valentía, ¿de quién me encontró un día en el camino? Bendito Dios, y ese es Jesucristo. Y este hombre de Dios también te puede decir lo mismo. Cuando yo pensé que ya el partido se terminaba, que no había más opciones para mi vida, cuando yo tenía 45 años, Él me encontró. Él me encontró y me dijo que me amaba. Y me dijo que me amaba. Una palabra tan dulce, bendito Dios, que muchas veces la había escuchado, pero no con esa dulzura que impactó mi vida, bendito Dios. Y es por eso que hablo y no voy a cesar de hablar de Jesucristo de Nazaret. Digan lo que digan, a mí no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque lo que me interesa es lo que diga Dios de mi vida, aleluya. Y es por eso que yo lo sirvo con fervor, lo sirvo con amor. Hago lo que está a mi alcance, a pesar de que tengo algunas deficiencias físicas, pero el Señor me va a librar de todas ellas, en el nombre de Jesús. Los años vienen, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo, y es lo que le pido a mi Señor y Salvador Jesús, que cada día me dé fuerza, me dé palabra, me dé ganas y me dé el testimonio para llegar a las almas perdidas. Aquellos que ya conocen a Jesús, lo que van a hacer señalarte, van a hacer buscar recordar tu pasado. Pero te quiero decir una cosa, estimado televidente, ¿sabés quién es el que te recuerda el pasado? Es Satanás, diablo y sus demonios. Bendito Dios, le quede el saco a quien le quede, que se lo ponga. El que te recuerda el pasado es el diablo y sus demonios. Jesucristo dice que toma tus pecados y los arroja en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo para estar continuamente rememorándote las cosas que hiciste? Si ya viniste a Cristo, sos nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas a nueva. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, yo le creo. Así que lo que puedan decir es simplemente pecado. Es simplemente pecado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué tremendo es poder decir esto. Cuando vayamos transcurriendo nuestros años en el Evangelio, o cuando sepamos, como supo el apóstol Pablo, que iba a ser sacrificado. No es fácil lo que te estoy diciendo, estimado amigo. Pasó, ya te digo, en los viajes misioneros y en la creación de las iglesias, que escribió 13 cartas el apóstol Pablo. Él creó Romanos, la iglesia de los romanos, la iglesia de Corintio, la de Gálatas, la de Filipo, la de Tesalonicense, la de Colosense. Es tremendo, esto es tremendo. Y mirá lo que dice, iba a leer un tramo nomás, pero lo voy a leer todo el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque es impactante, es impactante. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo, a un siervo que él había dejado a cargo de la iglesia. Mirá lo que le dice, qué importante. Y hoy en día lo que sabemos hablar es del diezmo y es de la prosperidad y estas cosas. Esto hay que enseñarle a la Grey. Esto es lo que hay que decirle a los cristianos. Mirá qué lindo lo que dice el apóstol. Lo leo, 2 de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, lo vuelvo a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, hoy en día, cuando no sufrirán la sana doctrina, hoy se han levantado varios, sino que teniendo comezón de oír, comezón es necesidad de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Pasiones, maldades,
Eso es lo que son concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, al chusmerío. Esto es clarito, esta palabra es clarita, por eso que yo te la digo de esta forma, porque te podría dejar ahí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Sabes que la fábula no es chisme? Eso significa fábula. Oh, bendito yo. Y hoy hay muchos de esos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, esto es impactante, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mirá lo que dice el apóstol acá, y yo quiero que tú te aferres a esta palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es rico, esto es realmente palabra de Dios, esto es realmente, fue escrito porque Hechos de los Apóstoles, cuando te hablé de la conversión de Pablo, fue escrito por el médico Lucas. Y acá el apóstol Pablo le da todas estas instrucciones a su siervo, a su hijo espiritual. Y qué lindo es poder, como pastor o como hijo de Dios, exhortar a los demás cómo debemos caminar y cómo debemos actuar en las cosas de Dios. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, bendito Dios de la gloria, queremos agradar el oído de la gente. Y para eso no le hablamos de nada de esto. No le pedimos que redarguyan, que insten, que hablen a tiempo, que exhorten. Como dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué tremendo es esto, con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque muchos desviamos la palabra, le buscamos la vuelta con otras palabras que no son bíblicas para endulzarle el oído a la gente. A la gente hay que hablarle de Jesucristo, crucificado y al tercer día resucitado. ¿Para qué? Para que realmente puedan ser salvos. No, por supuesto que sabemos que Él prospera, que Él es rico en todo, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que rompe las cárceles espirituales. Sí lo sabemos, pero lo primero que tenés que saber, estimado televidente, es que el Señor, como lo dice, vuelvo al Antiguo Testamento nuevamente, Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Soy tardo para la ira y grande en misericordia, pero no tendré por inocente el culpable. Yo marcho en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de mis pies. Es tremendo, amado Dios, bendito Dios, poder hablar de tus cosas. Pero el tiempo corre, y yo te tengo que decir una cosa. Este hombre que te habló con fervor, con ganas y con amor de Cristo, es el que te lo quiere presentar hoy en día. Si tú no has recibido nunca a Jesús en tu corazón, hoy es el día que tú tienes que hacerlo. Y para eso tenés que decirle así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente te necesito y te amo. Te esperamos en Varela 684 para gozarnos con el Señor. Dios te bendiga.